Unidos, Dallas, México, España, Miami. En Dallas tenemos a Mike, Estela, Nancy, Dina, Vero, Amanda anda por allá también, así que un saludo para todos ellos. Y gracias por ustedes por estar aquí, gracias por venir esta noche. Es un privilegio para mí estar delante de ustedes. Un saludo para Pastor Ana. Ella está un momento estudiando. Un saludo para ella, un saludo para Pastor Saúl. Gracias, Pastor Ana, por permitirme estar delante de todos ustedes. Es un privilegio, como digo, siempre estar delante de esta hermosa iglesia. Anuncios. El domingo va a ser un servicio un poquito diferente, un poquito especial. Y Pastor Ana me pidió que les recordara que traigan algo con que anotar. Plumas, lapiceros, alguna libreta o hojas, pero quiere ella que tengan algo con que anotar el domingo. Va a haber mucho que apuntar, entonces quisieran que por favor traigan papel, lápiz, libretas, algo con que apuntar. Me estoy olvidando de algo. ¿Me estoy olvidando de algo? ¿No? Algo me dijeron que anuncie. Varones, pronto vamos a reunirnos, así que estén preparados. Esposas, denles permiso, por favor. Les estoy avisando con tiempo para que varones puedan pedir permiso. Si tienen que hacer algo en la casa para que los dejen salir. Nunca sabe, hermano. De repente, primero es el pedido público para que les den permiso, y segundo, ya si entre ustedes tienen que hacer alguna manda para que les den chance, entonces ahí les aviso, ¿sí? Pero ¿cuánto dicen amén, hermanos? Vamos a hacer una reunión de varones pronto. Vamos a empezar a hacer una reunión al menos una al mes. Yo sé que hace tiempo nos reunimos y fue la intención esa. Se fue un poquito posponiendo por todos estos viajes que hemos estado haciendo, gracias a Dios. Pero Dios ha puesto en mi corazón nuevamente reunirnos, así como las mujeres tienen sus, ¿cómo le llaman? Fan Fridays. Nosotros vamos a tener también nuestro Fan Friday. Para que lo vayan pensando, tal vez primero nos reunamos una tarde para ponernos de acuerdo en qué sería bueno hacer, y de ahí vamos avanzando. Sí se está viendo la transmisión, todo bien. Me avisaron que se veía un poco borroso. Háganme ver bonito, por favor. Sí. La semana pasada hablamos acerca de, nuevamente, la fe. Gracias a Dios ha puesto este tema en mi corazón y lo hemos ido desarrollando. Hemos visto diferentes formas de fe, diferentes características de la fe. El jueves pasado vimos tipos de fe. No sé quiénes estuvieron aquí, pero vimos tipos de fe, que es muy diferente a los niveles de fe, que pronto también vamos a ver. Pero tipos de fe vimos el jueves pasado. No terminé con el tema, como les dije. Todavía tengo algunos que me faltaron ver. ¿Cuántos estuvieron el jueves pasado? Levanten su mano, por favor. Ok, un poco más de la mitad. Lo que quisiera hacer esta noche es no repetir todo, pero sí tal vez los nombres de los tipos de fe, y para que los puedan apuntar, y de ahí pasaríamos a los que me quedaron pendientes de la semana pasada. Siento que me estoy olvidando algo, pero bueno, ya me acordaré. Ya tuvimos el convivio navideño, ¿no? Sí. ¿El periódico? ¿No hay periódico? Sí hay periódico. Si pueden repartir el periódico, si pueden llevarse el periódico, por favor. Ok, vamos a llamarle entonces al tema tipos de fe, segunda parte, para los que necesiten apuntar. Tipos de fe, segunda parte. La semana pasada vimos esto, entonces voy a mencionar los tipos de fe. Tal vez en alguno que me llame más la atención me voy a detener. Pero teníamos la fe que salva. Si quieren ir apuntando, si quieren escuchar el mensaje, hay un tipo de fe que se llama la fe que salva. Hay otro tipo de fe que se llama la fe
por la que se puede vivir. Se me llevan a Romanos 1:17, por favor. ¿Sí funciona la pantalla? Romanos 1:17, la fe por la que se puede vivir. En la versión Dios habla hoy, dice, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por la fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Romanos 1:17. No sé qué versión tengas. Yo tengo la versión Jubilee Bible 2000. No creo que tengamos esa. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por la fe y solamente por fe. Así lo dicen las Escrituras. ¿El justo qué? Por la fe vivirá. Nuevamente. Entonces sabemos que hay una fe por la cual ¿qué? Podemos vivir. Tenemos otra fe, que es la fe que causa que nuestra oración sea exitosa. La fe que causa que nuestra oración sea exitosa. Tenemos otro tipo de fe, que es la fe que nos da la bendición que obtuvo Abraham. La fe que nos da la bendición que obtuvo Abraham. Gálatas 3:9, por favor. En la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Gracias. Así todos los que ponen su fe en Cristo participan, o sea que son partícipes de la misma bendición que recibió Abraham. ¿Por causa de qué? De su fe. Si me das la versión nueva y versión internacional, por favor. De manera que los que creen, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Entonces hay una fe que nos da las bendiciones que obtuvo ¿quién? Otro tipo de fe, la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. Primera de Juan 5:4, por favor, la fe que vence al mundo. En la versión Dios habla hoy. Porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Qué nos ha dado la victoria sobre el mundo? Nuestra fe. Entonces hay una fe que vence al mundo. Otro tipo de fe, la fe que es como una armadura, coraza o escudo. La fe que es como una armadura, coraza o escudo. Otro tipo de fe, la fe que trabaja por medio del amor. La fe que trabaja por medio del amor. Le estoy dando los los tipos de fe que vimos el jueves pasado. Si quieren pueden obtener el CD o pueden verlo en la internet, pero es un poco un preámbulo a la continuación de este tema. Otro tipo de fe es la fe que va creciendo. La fe que va creciendo. Segunda de Tesalonicenses 1:3, por favor, en la versión Dios habla hoy. Dice así: hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, y es justo
que lo hagamos, porque vuestra fe está ¿qué? Creciendo, y el amor que os tenéis unos a otros es cada vez mayor. Otro tipo de fe, la fe débil. Hay una fe que es la fe débil. Romanos 14:1 en la versión Dios habla hoy, por favor. Hay una fe que es una fe débil. Ojo que no es una fe pequeña, es una fe débil. Estaba estudiando este tema y me di cuenta de que hay una fe débil, una fe fuerte, una fe pequeña, una fe grande. Entonces tenemos que tener una idea exacta de los tipos de fe para ver cuál es la que tenemos o cuál es la que necesitamos. Amén. Romanos 14:1 dice, recibid bien al que es débil, ¿en qué? Entonces hay una fe que es débil. Recibid bien al que es débil en la fe y no entréis en discusiones con él. 1 Corintios 8:12, por favor, en la versión Dios habla hoy. Estamos viendo entonces que hay una fe que es débil. El 12 dice, al herir la conciencia de los hermanos que débiles en la fe, pecáis contra Cristo mismo. Romanos 14:2, en la versión Dios habla hoy, por si no les quedó claro que hay una fe débil. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros que son ¿qué? Débiles en la fe solamente comen verduras. Una cosa es que te guste comer como pollito, lechuguita y porque te gusta, y otra cosa es que lo hagas porque eres débil en la fe y piensas que todo. Otro tipo de fe, la fe que no se debilita. La fe que no se debilita. Otro tipo de fe es la fe fundada en el poder de Dios. La fe fundada en el poder de Dios. Otro tipo de fe es la fe grande. La fe grande. La fe grande. Otro tipo de fe es la fe que permite hacer. La fe que permite hacer. Mateo 9, del 27 al 31, por favor, en la versión Reina Valera 60. La fe que permite, ¿qué? Hacer. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, ¿qué? Hecho. La fe que permite hacer. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Otro tipo de fe, la fe con la que se pide. La fe con la que se pide. Santiago 1, del 5 al 7, por favor, en la versión Reina Valera.
la fe con la que se pide. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero acá dice ¿cómo? Pero pida ¿cómo? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esta es la fe con la que se pide. Esta me gusta, la fe que se ve. La fe que se ve. ¿Cuántos estuvieron acá el día que hice pasar a Marcos al frente a Cristina, Martita? Vamos a hacerlo de vuelta para que... ¿Dónde está Marquitos? Ni modo, Marcos, te tocó. Ven, Marco. Quiero que veamos, en la clase de jóvenes vimos esto, Marco estaba ahí, y nos sirvió el ejemplo porque vimos dos cosas. Ese día lo hice pasar a mi hijo Alonso y le dije, ¿no? Si tienes fe vas a hacer esto porque me conoces, porque crees en mí, porque confías en mí. Pero hizo algo bien gracioso y al final nos sirvió eso también de ejemplo porque... Casi ya cuando estaba por llegar al piso, cuando lo agarré, él movió su pierna. Entonces le dije, tu fe te llegó hasta cierto punto y ahí tuviste que usar tu propia... Obviamente yo lo agarré, pero el hecho que él haya movido su pierna, tal vez es un instinto de uno, ¿no? De protección. Pero puse el ejemplo de cuando Pedro camina sobre el agua y al final se empieza a hundir, porque lo pudo hacer. Entonces vamos a hacerlo nuevamente porque... Este ejemplo lo hice con los jóvenes porque les pregunté a ellos si la fe se podía ver. Me gusta usar este ejemplo porque ustedes pueden ver que Marco tiene fe o cree o confía. Ustedes saben que fe es creer, confiar. Marco confía, cree de que yo lo voy a agarrar. Entonces eso les enseñé a los jóvenes. Se me ocurrió usar ese ejemplo ahora también porque quiero que vean que hay una fe que se ve. Y lo que le dije a los jóvenes fue, ¿cuántos quisieran que en sus escuelas, que sus maestros, que sus compañeros de estudios puedan ver el tipo de fe que ellos tienen, puedan ver la fe que ellos tienen? Hablamos acerca del tiroteo que hubo en las escuelas y leyendo las noticias, decía una parte que en una aula se encerraron y se pusieron a orar. Muchas veces recurrimos al Señor en un momento de desesperación. Pero qué bonito sería que no solamente tenga que ser un momento de desesperación para que alguien recurra al Señor. Qué bonito sería que los jóvenes puedan en sus escuelas, con sus maestros, muchos de los maestros que inclusive dicen que Dios no existe y que les prohíben siquiera que hablen de la Biblia en la iglesia, pudieran ver la fe de nuestros jóvenes de esa manera. Pudieran ver la fe, porque según la Biblia hay una fe que se ve. ¿Ok? Entonces vamos a hacer Marcos otra vez. A ver si tú crees que te voy a agarrar o no. Marcos me conoce, no me conoce mucho tiempo, pero me conoce. Yo pienso que confía en mí, me cree. Vamos a ver hasta dónde llega tu fe ahora, ¿eh? Cuando yo te diga, espérate, ¿eh? Cuando yo te diga, te avientas para atrás, ¿sí? Vamos a hacer más... ¿Ah? Listo, Marcos, aviéntate. Un aplauso para Marcos. Si vieron, Marcos no puso el pie. Entonces fue un bonito ejemplo con los jóvenes porque les digo, les abrió una idea de qué es la fe, de que la fe se puede ver, de que hermoso sería de que sus compañeros pudieran ver la fe que ellos tienen, ¿no? De que le pidan al Señor una oportunidad de poder demostrar su fe. En las clases que le doy a los jóvenes les digo que oren antes de comer los alimentos y obviamente oren no como
Como muchos adultos están acostumbrados a orar en sus trabajos, no, Señor, amén. O esperan que sea la hora del lonche, pero que nadie vaya al lonche para que nadie los vea orar. No, orar delante de los que estén ahí, orar en voz alta como se debe orar, darle gracias al Señor por los alimentos, bendecir los alimentos. Que todos sepan que uno es cristiano, que todos sepan que uno tiene fe. Entonces, eso es lo que le estábamos enseñando a los jóvenes. Espero que les esté sirviendo. Y esta demostración fue un poquito lo que hicimos el domingo pasado. Entonces, hay una fe que se ve. Ustedes pudieron ver, Marco, cree, confía en mí. Y eso es la fe, tener confianza, creer en algo. Marcos 2, del 1 al 12, por favor. Vamos a leer el ejemplo que tenemos en la Biblia de cómo hay una fe que se ve. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni uno, ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Acá está lo importante. Al ver, digan al ver, Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces hay una fe que se puede ver. Y obviamente la parte que trato de que se entienda aquí es no solamente de que se puede ver, sino de que qué podríamos hacer para que cuando se vea nuestra fe sirva de testimonio para otras personas. Amén. Una más, una nueva. La mucha o tanta fe. Lucas 7, del 1 al 10, en la versión Dios habla hoy, por favor. La mucha o tanta fe. Jesús sana al criado de un oficial romano. Nuevamente, hemos venido leyendo esta parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos enseña mucho cómo trabaja la fe, nos enseña mucho cómo es la fe, nos enseña mucho qué es la fe. Entonces, si me dicen, hermano Arturo, Lucas 7 ya lo hemos leído 20,000 veces y lo seguiremos leyendo. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Si quiero que ustedes se llenen de fe, si quiero que ustedes entiendan lo que es la fe, crean en la fe, se llenen de palabra para que tengan fe, necesitamos leer la Biblia, que es donde está lo que debemos aprender para tener la fe. Dice así: cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaúm. Vivía ahí un centurión romano cuyo criado, al que quería mucho, se encontraba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, el centurión envió a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho diciendo: este centurión merece que le ayude, salud, porque ama a nuestra nación. Él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba cerca de la casa del centurión, le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres a mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden y mi criado se curará. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando a uno de ellos le digo que vaya, va. Cuando a otro le digo que venga, viene. Y cuando ordeno a mi criado que haga algo, lo hace. Quiero que entiendan todo lo que estamos leyendo, porque al momento de leer todo esto, hemos ido poco a poco sacando partes de aquí, donde nos dice quién era la persona,
Anteriormente vimos que había escuchado de Jesús. Pero ahorita leyendo esto, nos damos cuenta cómo él sabía que el Señor Jesús podía curar a su criado. Porque le dice él, así como yo puedo ordenar a alguien, o así como alguien me puede ordenar a mí, yo sé, no lo dice ahí, pero por lo que leemos podemos asumir que él dice, así como yo puedo mandar a alguien a que vaya y haga algo, así como me pueden mandar a mí a hacer algo, algún superior, te estoy pidiendo a ti que hagas algo, porque yo sé que si tú lo haces, va a pasar. ¿Por qué él sabía esto? Porque él había escuchado al Señor Jesús, porque él creía que el Señor Jesús hacía milagros y porque sabía que lo hacía. Entonces, el número 9 dice, al oír esto, Jesús se quedó admirado. Nuevamente, ¿por qué se quedó admirado? No solamente el centurión le dijo o mandó a alguien a llamar a Jesús y decirle solamente sana a mi criado. El centurión le dio todo este ejemplo, se puede decir, no sé cómo decirlo, todo este rollo de si alguien me manda a mí, yo voy, si yo mando a alguien, van. Al oír esto, noten ahí que el Señor Jesús, la Biblia dice, al oír esto. Entonces, el Señor Jesús prestó atención a lo que el centurión le estaba diciendo. No solamente dice el Señor Jesús, no sé, al ir y verlo, se apiadó de él. No, dice al oír esto. El Señor Jesús oyó algo del centurión que dio el resultado lo siguiente, se admiró. El Señor Jesús oyó algo de él que lo admiró. Al oír esto, Jesús quedó, ¿qué? Admirado. Y mirando a la gente que le seguía, dijo, os aseguro que ni aún en Israel he encontrado, ¿qué? Tanta fe. Les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Es muy importante que tengamos en cuenta lo que leímos antes de que el Señor Jesús dijera esto. He leído varias veces esto, pero hasta ahora me di cuenta que el Señor Jesús quedó admirado por lo que el centurión le había dicho. Quedó admirado y dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como este hombre. Entonces hay una fe que es mucha fe o tanta fe. La siguiente es la fe que pudiera tenerse. La fe que pudiera tenerse. Mateo 21, del 18 al 22, en la Reina Valera, por favor. La fe que pudiera tenerse. 18 dice así, por la mañana, volviendo a la ciudad, el Señor Jesús tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. El 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, sino que si este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Entonces hay una fe que pudieras tenerse, porque el Señor Jesús dijo que si tuviereis fe. Otro más, la fe que sana y salva. La fe que sana y salva. Marcos 10, del 46 al 52. Por favor, en la versión La Biblia de las Américas. La fe que sana y salva. Marcos 10, 46. Versión La Biblia de las Américas. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salían de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo,
estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: Llamadle. Y llamaron al ciego, diciéndole: Anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista. El 52. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha ¿qué? Te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Entonces hay una fe que sana y salva. Veamos lo mismo en Marcos 10, 46-52 en la versión Reina Valera, por favor. Sí, pero hemos visto la versión, la Biblia de las Américas. Quiero la versión Reina Valera. Y si me das al 52, por favor. En esta dice: y Jesús le dijo: Vete, tu fe, ¿qué? Te ha salvado. Te ha salvado. O sea, hay una fe que sana y al mismo tiempo salva y sana. Otro más: la fe que usada en la oración produce salvación física y perdón. La fe que usada en la oración produce salvación física y el perdón. Santiago 5, 14 y 15 en la versión Reina Valera 60, por favor. La fe que usada en la oración produce salvación física y perdón. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿qué pasará? Le serán perdonados. Entonces, esa es la fe que usada en la oración produce salvación física y ¿qué más? Perdón de pecados. Nuevamente, dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Número 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Otro más: la fe que equivale a riqueza. La fe que equivale a riqueza. Santiago 2, 5 en la versión Reina Valera 60, por favor. La fe que equivale a riqueza. Dice así: hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean qué? ¿Para que sean qué? Yo sé que ustedes quieren ser ricos en oro, plata y dólares, pero díganlo con fuerza para que. ¿Los ha llamado para qué? Ricos en fe. Entonces, ¿podemos ser ricos en qué? En fe. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman?
Entonces hay una fe que equivale, nadie dice nada, a riqueza. Nadie quiere ese tipo de riqueza. Yo sé, hermanos, que quieren dólares. La fe que nos ayuda a resistir. La fe que nos ayuda a resistir. Primera de Pedro 5, del 8 al 9, en la versión Dios habla hoy, por favor. La fe que nos ayuda a resistir. Primera de Pedro 5, del 8 al 9. En la versión Dios habla hoy. Número 8 dice, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Qué dice ahí? Nadie está leyendo. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. ¿Hay una fe que nos ayuda a qué? Hay una fe que nos ayuda a resistir. Pedro 5, del 8 al 9, en la versión nueva, versión internacional, por favor. Hay una fe que nos ayuda a resistir. Dice así, practiquen el dominio propio, y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Qué dice? ¿Manteniéndose en qué? Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. ¿Uno más o ya se aburrieron? La fe que purifica. La fe que purifica. Hechos 15, del 5 al 11, por favor. Hechos 15, de 5 al 11, la versión Reina Valera 60, por favor. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarnos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Número 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. La fe que ¿qué? Nadie está apuntando. La fe que purifica. Después no me venga a preguntar el pastor, ¿qué fe necesito para...? Sí, no, hermano, yo le estoy dando la lista. Después no me venga a preguntarme, ¿qué fe necesito para prosperar? ¿Qué fe necesito para que oren por mí y me sane? Para eso es lo que les estoy diciendo en esta lista, no es para... Bueno. Uno más. La fe que obra. La fe que obra. Santiago 2,
del 25 al 26, por favor. En la versión Palabra de Dios para Todos. Santiago 2, del 25 al 26, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: otro ejemplo es Rahab, la prostituta. Fue aprobada por Dios por lo que hizo cuando recibió a los mensajeros de Dios en su casa y luego los ayudó a escapar por otro camino. De manera que así como un cuerpo no tiene espíritu, está muerto, así también una fe que no tiene obras o acciones está muerta. La fe que obra. Uno más. La fe preciosa. Según de Pedro 1:1, por favor, en la versión Reina Valera 60. La fe preciosa. ¿Cuántos quisieran una fe preciosa? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente ¿qué? Preciosa. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces hay una fe preciosa. Y para cerrar porque ya los aburría. La poca fe. Lo dejé al final para que se vayan pensando. La poca fe. Mateo 17, del 14 al 21, en la versión Reina Valera 60, por favor. Jesús sana a un muchacho lunático. Dice así el 14: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondió Jesús y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús les dijo: ¿por qué? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza. ¿Quién ha visto un grano de mostaza? Una vez el obispo trajo un grano de mostaza, ¿no? Creo que tuvo que traerlo en algo, porque era tan pequeño que se iba de las manos. Era algo diminuto prácticamente. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. No sé si le puedes hacer un compare al 20, porque la otra vez está leyendo, y a veces uno dice, no, es que hablarle a una montaña y que se pase de un lugar a otro como que está un poquito, ¿no? Ni al carro le puedo decir yo muévete solo, no se mueve, menos una montaña. Pero por eso es tan importante versiones, porque hay una que dice, si le dijeras al monte que salte, ¿no? Trasládate, desplázate. ¿Qué dicen esta? Muévete, no. Vete de aquí tampoco. Quítate, trasládate. No sé si fue en inglés. Bueno,
ahí para que lo tengan de tarea y lo busquen. Pero dejé este al final porque me gustaría que todos se vayan hoy día pensando, o mejor dicho, que vuelvan a meditar antes de decir, tengo una fe muy, muy, muy grande. El Señor Jesús nos dice que si tuviéramos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, podríamos hacer muchas cosas. Y hay veces que nuestra fe es, como hemos visto, otro tipo de fe muy pequeña, y lo cual, les digo, conforme uno va escuchando la palabra de Dios, se va incrementando, va llegando a ser una fe grande, una fe preciosa. Nunca se cansen de escuchar, nunca se cansen de leer la palabra de Dios, porque al final lo que intentamos hacer con eso es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea grande. Y como les vuelvo a repetir, este tema de la fe lo hemos estado viendo todas estas últimas semanas. Tal vez muchas personas acá ya tienen mucho tiempo en la iglesia y por consiguiente muchos dirían, pues su fe ya debe ser una fe preciosa, ¿no es cierto? Pero me gustaría salir afuera y que eligieran a la montaña que salte, aunque sea ver que se mueva un poquito. Entonces, nuestra fe debe ir creciendo, nuestra fe necesita crecer. Hemos visto tipos de fe. No podemos decir que tengo fe sin saber específicamente en qué baso mi fe o para qué puedo usar mi fe. Hay muchos tipos de fe, hay diferentes tipos de fe. Y como les dije a los jóvenes otra vez, hay personas, en este caso estoy poniendo de ejemplo a mi hijo, que su fe, por ejemplo, en lo que es la sanidad, está en un nivel que en otras áreas está todavía muy limitada la fe. Lean, todo está en la Biblia, dependiendo qué tipo de fe necesitan, dependiendo en qué necesitan crecer, la Biblia está para eso, para que uno la lea, vea los ejemplos, y su fe va a crecer, y su fe va a llegar a donde Jesús, a donde el Señor quiere que nuestra fe llegue, a una fe perfecta, a una fe preciosa. Amén. Pónganse de pie. ¿Sí aprendieron algo? Qué bueno. El próximo jueves les voy a tomar un examen a ver cuántos tipos de fe hay, ¿sí? Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta noche. Inclinen su rostro, por favor. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias porque nuevamente tu palabra fue clara, Señor. Tu mensaje fue hermoso, Señor. Gracias por usarme, gracias por permitirme, Señor, llevar tu palabra a esta iglesia. Gracias, Señor, porque saldremos esta noche meditando en tu palabra, pensando en los tipos de fe que hay, pensando en qué fe necesitamos leer más acerca de eso, saber más acerca de esa fe, Señor. Sabemos que necesitamos hacer crecer nuestra fe, Señor. Muéstranos en qué áreas debemos de incrementar esa fe. Padre, gracias porque estas son las oportunidades que tenemos de escuchar tu voz, Señor, y que tú alimentes nuestra fe. Padre, y como tu palabra también lo dice, no vengamos a tu presencia con las manos vacías, Señor. Esa es una muestra de que tenemos fe, de que tú abrirás las ventanas de los cielos para nosotros, Señor. Entonces, todos los que estamos aquí, Señor, hemos traído algo hermoso para ti, algo que fue preparado mucho antes de venir al servicio, Señor. No son las obras de este día, no son lo que nos quedó, el cambio extra que nos quedó de algo, Señor. Es algo que separamos exclusivamente para ti. Algo que dijimos, Señor, esto es lo que voy a llevar esta noche a tu presencia. Esto es lo que estoy separando para ti, Señor. Esto es mi ofrenda para ti. Estos son mis diezmos para ti. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de traerte algo hermoso, Señor, para ti. Damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos un fuerte amén. Amén.
Listo, ¿por qué no podemos de pie y damos un fuerte aplauso a las ofrendas, por favor? Recuerden, el domingo vamos a estar aquí. No se olviden de traer con qué anotar, una pequeña libreta, plumas, lapiceros, como le digan ustedes, para el domingo, ¿sí? Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias porque estuviste aquí con nosotros, Señor. Porque tu palabra dice que donde 2 o más estén reunidos, tú estás presente. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu presencia. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra, Señor. Y declaramos que iremos en paz, que no veremos ningún accidente, que no tendremos ningún problema en llegar a nuestros hogares, Señor. Y que tú nos permitirás regresar el domingo para seguir adorándote, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos muy fuerte. Amén. Muy buenas noches.